Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. Tardes, noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Doctora, buenas tardes, noches. Bien, gracias. Buenas noches, profesora. ¿Cómo están? Muy bien, doctora, muchas gracias. Lo mismo que todos estos días. Espero estén en su casa o en un lugar seguro. Y si no están en su casa aún, que Dios permita lleguen con bien, porque pues siguen los problemas de movilidad en toda la ciudad por el paro de los motociclistas. Mis doctores queridos, hoy por fin vamos a hablar del tan anhelado concurso de conductas y vamos a ver entonces si les queda claro en qué consisten los concursos, primero, y adicionalmente, qué ocurre frente a las penas en los temas de concurso. Entonces, para eso vamos en principio a hablar de dos situaciones que determinan los concursos. Una se llama la unidad de tiempo o el principio de unidad de tiempo. Y el otro se denomina el principio de unidad de acción. El principio de unidad de tiempo se refiere a la situación concreta de cada caso en donde nosotros podemos determinar si existe o no algún espacio en el tiempo entre acciones. Entre acciones. Quedó en mayúscula, disculpen ustedes. Determinar si existe algún espacio de tiempo entre acciones. Ese es el principio de unidad de tiempo. Este principio de unidad de tiempo hace que las conductas o los concursos se realicen de una de dos maneras. Es decir, dependiendo de si encontramos espacios de tiempo o no, los concursos podrán ser a título de concurso sucesivo o de concurso simultáneo. Sucesivo, entendido como cuando podemos determinar espacios de tiempo entre diferentes acciones. No importa de cuánto tiempo. ¿Listo? Y simultáneo cuando no sea posible determinar espacios de tiempo. Entre las acciones. ¿Entre cuáles acciones? Pues entre las acciones desplegadas por el sujeto activo de la conducta. ¿Listo? De esas son las acciones de las que estamos hablando específicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidades de tiempo, perdón, de divisiones de tiempo, no es necesario establecer la unidad de tiempo exacta. Es decir, no tenemos que decir que fue en tantos minutos o en tantos segundos o en tantas horas o tales días, sino que tenemos que establecer que al menos se sabe que por razón de la situación fáctica hubo espacios de tiempo entre cada una de las acciones. A veces podemos precisar los espacios de tiempo en unidades de tiempo. Minutos, segundos, horas, días, meses, años. ¿Listo? Pero hay veces que no es posible. Entonces simplemente mencionamos que existe una unidad de tiempo, perdón, que hay un espacio de tiempo, pero no es posible precisar la unidad. Ahora, el principio de unidad de acción o hace referencia
a que puede haber una o varias acciones desplegadas por el sujeto activo de la conducta. ¿Listo? Una o varias acciones desplegadas por el sujeto activo de la conducta. Aquí, espérenme. Y esas las podemos determinar. Esas sí tenemos que saber exactamente cuáles acciones desplegaron. Acciones u omisiones. Que pues como los tipos penales se pueden realizar mediante acción u omisión, igualmente acá. Entre las acciones u omisiones. Acá, omisiones. ¿Listo? El principio de unidad de acción hace posible que existan dos tipos de concursos. Los concursos homogéneos o los concursos heterogéneos. Espérate, a ver, lo hacemos acá para que sea más fácil. Varias personas ingresando y eso me bloquea las pantallas. Acá. Que de esto habíamos hablado someramente hace una semana, en una de las clases en donde descubrimos que no teníamos el conocimiento sobre concursos. ¿Listo? Homogéneos o heterogéneos. Homogéneos cuando se vulnera varias veces el mismo tipo penal. Con una sola acción o omisión. Con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones. Se vulnera varias veces el mismo tipo penal. Que hablábamos, por ejemplo, citábamos hace una semana, que yo llego y mato a todos los que están en el salón. Entro en una sola acción, disparo contra todos y cometo varios homicidios. Entonces, en este caso, el concurso será de manera simultánea por el principio de unidad de tiempo, porque pues es muy difícil determinar qué unidades de tiempo se dieron entre cada una de las muertes. Yo llegué y disparé indiscriminadamente y di de baja, por decir algo, a 15 personas del salón. En ese caso, por el principio de unidad de tiempo será simultáneo y por el principio de unidad de acción será homogéneo. ¿Por qué? Porque con una sola acción, en este caso es una, o a veces con varias acciones y disparo de forma diferente, vulnero varias veces el mismo tipo penal, que es específicamente el tipo penal de homicidio. Mientras que en el concurso heterogéneo, como su nombre lo señala, pues es justo lo opuesto del homogéneo. Es decir, que con varias acciones u omisiones, con una sola acción o con varias acciones u omisiones, vulnero distintos tipos penales. Cometo diferentes tipos penales, ya sea con unidades de tiempo distintas o con las mismas unidades de tiempo, con una sola acción o con varias acciones. ¿Listo? Ok. Doctor Pedro, ¿me ibas a preguntar algo? Vi una mano levantada durante la... Pues doctora, afortunadamente la bajé porque usted con lo que siguió ya me respondió la pregunta. Perfecto, doctor. Gracias. Doctora Vanessa. Doctora, no logro comprender con claridad la diferencia entre homogéneos o heterogéneos. Usted decía que homogéneos son con una sola conducta, vulnero varias veces, y heterogéneos con una sola, vulnero un solo tipo penal. No comprendí, qué pena con usted.
No te preocupes, esto es parte de un trabalenguas que está en el artículo 31 del Código Penal y ya lo vamos a descifrar. ¿Listo? Con una sola acción u omisión o con varias acciones o omisiones. Eso se presenta independientemente de si es homogéneo o heterogéneo. ¿Listo? O sea, tú puedes desplegar varios actos u omisiones o puedes hacer una sola acción o una sola omisión. ¿Qué es lo que hace que sea homogéneo o heterogéneo? No el número de las acciones, sino el número que esas acciones vulneran el tipo penal o los tipos penales. Entonces, en el ejemplo que les estaba diciendo mi doctora Vanessa, en donde yo llego y disparo indiscriminadamente contra las personas del salón, realizo una sola acción en una unidad de tiempo específica. Yo llegué al salón a las 6:17 de la tarde del día de hoy y disparé contra los que estaban en el salón. Logré impactar a 15 personas, quienes lamentablemente perdieron la vida. ¿Listo? Mi doctora Vanessa, tú puedes dividir las unidades de tiempo exactas en donde se presentaron los hechos, es decir, tú dices primero mató a tal, luego a tal, luego a tal. No, doctora, imposible. Entonces, por el principio de unidad de tiempo, ¿sería simultáneo o sería sucesivo? Sucesivo. No, simultáneo, O porque simultáneo, simultáneo. no podemos dividirlo, ¿listo? Ahora, ¿cuántas acciones desplegué? ¿Le disparé primero a uno, luego al otro, o disparé de una sola vez y con eso cayeron todos? ¿Cuántas acciones desplegué, doctora Vanessa? Se desplegaron varias acciones, ¿Cuáles porque fueron varias? varios disparos, ¿sí? Ok, Pero se serían vulnera varios. solamente un tipo penal, que es el tipo de homicidio. Ok. Si tú me dices que fueron varios disparos, tendrías la razón en el sentido en que, pues obviamente no fue con la misma bala que los maté a todos. Eso tienes toda la razón en eso. Pero si yo disparo indiscriminadamente, por ejemplo, con una ametralladora, que la ametralladora con solamente una acción dispara no sé cuántas ráfagas, pues esta sola acción mató a tantas personas. ¿Me entiendes? Sí, Es una señora. sola acción. En este caso, una sola acción. O así sean varias, por ejemplo, fue con un revólver o con una escopeta. Entonces, disparo contra uno, recargo, ahí ya nos hace que ya no sea simultáneo, sino sucesivo, disparo contra el otro, recargo, y así. ¿Listo? Ya las podemos dividir, que entonces ya no son simultáneas, sino son, perdón, ya no son sucesivas, sino son simultáneas por el primer principio. Pero adicionalmente, tanto en el primero como en el segundo caso, independientemente del número de acciones que realicé, es decir, si disparé una o varias veces, lo cierto es que yo le quité la vida a 15 personas del salón. Es decir, vulneré 15 veces el bien jurídicamente tutelado de vida e integridad personal y cometí 15 veces un delito que se denomina homicidio. Cometí un homicidio, dos homicidios, tres homicidios, 15 homicidios en total. Como es el mismo tipo penal, homicidio, 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 es un concurso homogéneo. ¿Listo? Pero si yo realizo otras conductas, como por ejemplo, disparé contra unos y casi mato a otros, tentativa de homicidio, y a uno le disparé en una mano, pero no con el fin de matarlo, sino para torturarlo, metí tortura o lesiones o lo que sea. Son tipos penales diferentes, ¿ves? ¿O lo robó? Por ejemplo, pude haber robado a otro. En esos tipos penales distintos hacen que el concurso sea heterogéneo y no homogéneo. Homogéneo es el mismo tipo penal vulnerado, el mismo. Una vez, perdón, más de dos veces en diferentes acciones, lo que sea, pero el mismo tipo penal. El heterogéneo son diferentes tipos penales. ¿Listo, mi doctora Vanessa? Sí, doctora, o sea, yo puedo poner en ese caso también el ejemplo que ocurrió acá en Bogotá de Poseto, lo que pasó en el restaurante Poseto. Exacto, la Y, masacre o de sea, Poseto. si esa persona hubiese matado a todas las personas, perdón, doctora. Tranquila, Si doc. Hay hubiese- una repetición por ahí. ¿Ahí me escucha bien? Se genera una repetición. ¿Estás conectada por dos audios, no? Sí, En dos ya, tipos. doctora. Si esta persona, Poseto, hubiese asesinado a todas las personas en ese restaurante, entonces hubiese un concurso homogéneo. En No, concurso, lo hubo independientemente de a cuántas mató. pero si en ese caso
no hubiese matado al 100%, sino a una parte. O de pronto si él de estas personas hubiese tomado a una y se la hubiera llevado, pues hubiese sido de pronto secuestro. Entonces Ujú. ahí entraría Sería de tipo heterogéneo. heterogéneo. Heterogéneo entre homicidio y secuestro, pero homogéneo si mató a varias. ¿Listo? Ok, sí, doctora, ¿Me claro. entendiste? ¿O quieres que hagamos el ejemplo de Poseto para que te quede más claro? No, a mí me quedó ya claro porque lo ligué de pronto con ese caso, pero pues no sé, doctora, si quiere poner el ejemplo, pues no, no sobra. Listo, no hay problema. Listo. Vamos a hacer el caso de Poseto. Poseto realmente era un restaurante, ¿no? El asesino no es Poseto. El nombre del restaurante era Poseto. En Campo este Elías Delgado restaurante, se llama. señor, Campo Elías Delgado se llamaba. Campo Elías Delgado fue el matón, el autor de la conducta, el sujeto activo. En este restaurante, que vamos a suponer que es este círculo, hay, Doctora, ¿puedo preguntarle una cosa rápida? dime Pues ese caso rápidamente, me parece interesante porque él primero empezó en su edificio, mató a la mamá, quemó a la mamá y mató ahí varias personas. Después se fue para donde una estudiante de inglés que tenía, que era profesor de inglés, y la mató a ella y a la mamá. Y después fue al restaurante y cometió la masacre del restaurante. ujú, Entonces, pues ese me parece que es un ejemplo bastante complejo, luego bueno para, pues si se tienen en cuenta todos los escenarios. Usted dice es tener nada más en justamente lo cuenta que el vamos, restaurante. Doc, eso es pero una justamente lo que cosa, vamos. en la intervención que está haciendo el doctor Pedro, en ese caso no aplicaría entonces el concurso heterogéneo, ¿sí? Porque son lugares diferentes, o ya No, que no él es por el comete lugar, ya no que él es por el comete lugar. esos otros delitos. Bueno, Ya claro que vamos a son ver, ¿listo? homicidios. Son homicidios, pero entonces no es que cambien porque sea el lugar, es por las unidades de tiempo. Ya vamos a ver qué es lo que pasa, ¿listo? Ok, gracias. Precisamente gracias al ejemplo que tú expones y por las menciones que hace el doctor Pedro, es que voy a hacer este ejemplo para que nos quede más claro. ¿Listo? En este lugar, que se llama el restaurante Poseto, restaurante Poseto, hay 50 personas, 50 clientes, digamos que entre clientes y meseros y toda la gente, hay 50 personas. ¿Listo? Allí. En este otro lugar es el apartamento de Campo Elías. En este otro lugar es la casa de una estudiante, ay, perdónenme que pasó el de la rellena por acá, casa de una estudiante de Campo Elías. Listo. Hay 3 escenarios diferentes en donde ocurren los hechos. Mi doctora hermosa, no es importante el lugar. Lo que tenemos que diferenciar es las actuaciones que hace el sujeto activo de la conducta frente a los hechos concretos, o sea, frente a los delitos en particular, y frente a las unidades de tiempo en que lo hace. ¿Listo? Las unidades de tiempo. Como nos decía el doctor Pedro Bonet, los hechos comienzan, no sé, digamos que a las 9 de la mañana, perdón si soy imprecisa, no es necesario tener el dato exacto para efectos del ejemplo. Los hechos comienzan a las 9 de la mañana en el apartamento de Campo Elías, en donde Campo Elías mata a su mamá. Doctor Pedro, ¿me recuerdas cómo la mató? Es que no recuerdo si la apuñaló o la disparó. Primero la apuñaló y pues ya después de muerta le prendió candela, pero pues Ok. eso sería un delito chimbo de irrespeto a cadáver, creo. Apuñaladas y luego comete incendio. ¿Listo? Y Incendia. después sale golpeando en los apartamentos diciendo que hay un incendio, que salgan, y cuando la gente sale, mata ahí como otras 6 a 8 personas. Ok, listo. Apuñaladas en el incendio y mata a 6 vecinos, digamos. Vamos a analizar este primer evento, mi doctora Vanessa y compañeros.
De este primer evento ocurrido a las 9 de la mañana en el edificio donde vivía Campo Elías, vamos a establecer qué delitos se cometen. ¿Qué primer delito es ahí, doctora Vanessa? Un homicidio. Un homicidio. ¿El de quién? Agravado. El que comete contra la mamá. Exacto. Y como nos dice la doctora que acaba de intervenir, es un homicidio agravado porque es contra la mamá. ¿Listo? Hay un homicidio agravado. Uno. ¿Qué otros delitos hay, doctora Vanessa? Yo continúo viendo homicidios por todo lado. Perfecto. Hay homicidios por todo lado. ¿Serían Pero estos múltiples? homicidios ¿son simples o son agravados? Hay agravados. Simples. Y simples, con los de los vecinos. Ok, acuérdate de lo que estamos haciendo acá. Ya sacamos a la mamá. Este es el Ok. homicidio agravado. La mamá. Entonces aquí le vamos a colocar mamá. El incendio también es un delito, ¿no? Sí, ya. Mira nomás tantito. Espérame nomás. No me dé tan Ya duro, doctor Pedro. Pedro, ya paso. O ayúdeme. Vamos despacio. ¿Listo? Es que no No, todos aquí aprendemos estamos. igual de rápido. Y Pues aquí vamos estamos aprendiendo todos. Listo. Ahora, ya tenemos el homicidio de la mamá. Hay 6 homicidios más, que son los de los vecinos. ¿Estos homicidios, mi doctora hermosa, son agravados o son simples, doctora Vanessa? Simples, Listo. los otros 6. Los otros 6. Ok. Ya establecemos al menos 2 delitos. Ahí. Hay un tercer delito que se denomina incendio. ¿Listo? Que es para tratar de cubrir las cosas, entre comillas, y de paso sacar otra buena gente de la casa y matar otro montón de gente. Hay un incendio. ¿Listo? Que es el apartamento. Profe, una pregunta, ¿y el arma estaba amparada o puede ser porte ilegal? No, porque en este caso mata con puñaladas. En este Pero momento. igual el arma de él sí estaba amparada. Él tenía permiso de porte. Pero Pero- despacio, niños, despacio. No hemos hablado de armas de fuego aún. Estamos apenas. Son en la- unos doctores muy proactivos. Todavía A no, los- no a ha los sacado vecinos. el arma. El arma la sacó fue al final. ¿A los Ujú. vecinos los mata con puñaladas también? No recuerdo el evento, si los mató con No, a puñaladas. los vecinos les dispara. O sea, ya interviene el arma. Dispara. Y a la estudiante de inglés sí es con cuchillo y a la mamá. A Y la ahí no mamá es como que la masacre, profe, estrangula. no. Puro crimen ¿Cómo? personal. Ahí no es masacre, no. No. Es que además la masacre no existe. El tipo penal de masacre no existe. El delito no existe. ¿Listo? Lo que La existen son masacre homicidios es en un concurso. término como de estadística, ¿cierto, doctora? Las masacres son un término acuñado por la historia y por los periodistas. Pero legalmente, desde el principio de tipicidad, la masacre no existe. Existen son homicidios en concursos. Nada más. ¿Listo? Ah, ok, gracias, doctor. Listo. Ok, aquí hay una aclaración. Entonces, a los 6 vecinos los mata mediante los disparos del arma de fuego, pero es un arma de fuego amparada. Entonces, aquí por el momento no hay porte ilegal de armas. ¿Listo? No lo hay. Tenemos 3 delitos. ¿Todos los delitos son iguales, doctora? No. No, ¿no es cierto? Como no son Señora. iguales, entonces, ¿qué clase de concurso tenemos acá? ¿O homogéneo o heterogéneo? Son heterogéneos. Ah, ¿ves que sí entendiste, corazón? Y entonces no faltará el que me diga, pero profe, si es homicidio, es homicidio. No, pero es que no es lo mismo homicidio agravado que homicidio simple. Son diferentes los tipos penales. Ni es lo mismo tentativa de homicidio que homicidio. ¿Listo? Son tipos penales distintos. Son delitos distintos. Entonces, como son diferentes tipos penales, estamos frente a un concurso heterogéneo. ¿Pero por cuál principio, mi doctora? ¿Por el principio de unidad De tiempo. No. Sí, Unidad de de acción. Unidad de Unidad de- acción. Ahora, ¿cuántas acciones desplegó este señor? 3. 3. Primero mató a la mamá, luego mató a los 6 vecinos, que además ahí van como 6 acciones, y luego el incendio. Bueno, pero las acciones entonces se tienen en cuenta por tipo penal Por tipo penal. o por persona, por víctimas. Por tipo penal y por víctima, porque es que no es que cada uno es titular En del un bien tipo jurídico. penal. Del bien jurídico. Cada Mm. uno tiene su vida.
Es decir, mi vida, la vida del vecino, la vida del otro vecino, la vida del otro vecino. Entonces, si me disparó a mí, afectó mi bien. Luego el de él, luego el de él y luego el de él, ya está. ¿Listo? Ok. Es el titular del bien, por cada titular del bien. El concurso O es sea, heterogéneo. en ese orden de ideas hay 8 acciones. En este caso hay 8 acciones. Muy bien, Victoria. 8 acciones. Ahora, estas acciones las puedes dividir en unidades de tiempo sin importar cuántas fueron. O sea, ¿qué unidades exactas son? Yo podría tal vez dividir la de los vecinos. De pronto no podía dividir el homicidio agravado con el incendio, porque creo que fue simultáneo. ¿Será? Mientras la estaba matando, le estaba prendiendo candela a la vez. No. Puede estar muy cerca. Muy cerca, muy bien, pero hay un periodo de tiempo, no sabemos de cuánto. Pero hay un periodo de tiempo. ¿Listo? Igual en los homicidios de los vecinos. Golpeó en uno, encontró un vecino, pum, lo mató, encontró en otra. No sabemos cuánto se demoró en esos tiempos exactos, pero es claro que primero hizo una cosa, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Igual con el incendio. Entonces, respecto de todos los delitos, tenemos un concurso, además de heterogéneo, ¿qué? Con la unidad de tiempo. Sucesivo. Muy bien. Sucesivo. Espérate. Estoy haciendo copia, pero Sí. Listo. Entonces tenemos un primer evento en donde tenemos un concurso heterogéneo, sucesivo, entre homicidio agravado, homicidio simple. Este homicidio simple, a su vez, ¿cuántas veces se cometió este homicidio? 6. 6. Entonces se cometieron 6 homicidios simples. ¿Eso hace que el concurso sea? Heterogéneo. No, no, no. 6 homicidios son Homogéneo. Ah, ok, es el mismo tipo homogéneo, el mismo tipo penal. Bueno, pero entonces, doctora, en este orden de ideas, ¿el concurso realmente qué es? O sea, la palabra concurso, o sea, ¿qué significa eso? O sea, es como concurrir. un Concurren varios tipos cronograma penales. que se hace Concurren varios tipos penales en las acciones. O sea, o es para coexisten. determinar. O sea, Coexisten. Profesora, Las- ¿sería homogéneo simultáneo? Homogéneo sucesivo. Porque pues Sucesivo. decimos que disparó primero a un vecino y luego al otro, luego al otro, luego al otro, Ajá. entonces son Y fue como sucesivos. simultáneo. Entonces, Sucesivo. ¿cómo quedaría la imputación por este primer evento? La imputación queda en calidad de autor de homicidio en concurso homogéneo sucesivo por 6 vecinos muertos y a su vez en concurso heterogéneo sucesivo con homicidio agravado y heterogéneo sucesivo con incendio. ¿Ves? Estamos diferenciándolos entre ellos. Entonces, ojo, perdón, voy a cambiar aquí un poquito el color, vamos a ver si me lo permite. Sí. mi pregunta es cómo que el concurso determina el tipo penal de cada acción, por decirlo así. No te entiendo esa aseveración. O sea, quiero encontrarle como una explicación a esa palabra concursos, ¿sí? Cuando a mí Concurso me es hablan de concurso, concurrencia. ocurrencia. Concurrencia, no ocurrencia, Concurrencia. concurrencia. Ujú. Incluso en derecho penal lo mencionan mucho. Dice la doctora Vanessa acudió en concurso de la doctora Luz Marina y el doctor Mario Armando a la clase de derecho penal del día 6 de abril. O sea, fueron juntos, todos a la vez. Fueron juntos a la clase de derecho penal. Eso es concursar, estar juntos. ¿Listo? Ok. En este caso se interpreta así. Entonces, los concursos de delitos se dan cuando hay varios delitos juntos, sean Esa era mi iguales o pregunta. distintos. Concurrencia Concurrencia de conductas, de conductas. de Listo. conductas punibles, no de delitos. Ujú. ¿Listo? Sí, señora. Ahora, hay otra pregunta por acá, ya se fue el doctor Alberto Vargas, ¿era? ¿Era el que tenía pregunta? Muy bien. Ya, profe, ya me resolvió Ok. la duda. Gracias. Listo. Entonces, ojo, vamos apenas con este primer evento. Luego entonces, él se va, digamos que a las 11 de la mañana, insisto, no estoy hablando de tiempos exactos, reales con el caso, 11 a.m., llega el caso de la estudiante, a la casa de la estudiante y también la mata. ¿Cómo la mata, doctor Pedro?
puñaladas, ¿no? A la mamá la estrangula y a la estudiante, sí, con un cuchillo. Puñaladas. ¿Listo? Mata a puñaladas a la estudiante. ¿Qué delito hay acá, doctora Vanessa? Homicidio Listo. simple. Homicidio simple. Muy bien, señora fiscal. Homicidio simple. ¿Concursa con otra conducta en ese momento? No, homicidio simple. Homicidio simple. No hay más delitos ahí, ¿ves? Hay Ujú. uno solo. No hay concurso Ok. en ese evento. ¿Vale? Ya Y entiendo. ahora nos vamos al grandote, al deposeto. A las 12 del día, por decir algo, Doctora, perdón, ahí en la casa del estudiante comete 2 homicidios, el de la ¿son dos? mamá y el del estudiante. Ah, Sí, entonces hay otro. así es, a la mamá la estrangula y a la estudiante la apuñala. Entonces, a ver, aquí, perdón. Casa de una estudiante de Campelías, puñaladas a la estudiante, y estrangula a la mamá de la estudiante. Entonces volvemos, señora fiscal, doctora Vanessa. Tenemos un homicidio simple. Ahora, ¿cuántos homicidios simples tenemos? 2. 2, muy bien. Y entonces el concurso, ¿está o no está? Homogéneo. Muy bien, homogéneo. Sucesivo o simultáneo. Sucesivo. Listo, sucesivo. ¿Por qué? Pues porque primero mató a una y luego mató a la otra. Listo. Que las mató de diferente manera, ¿no? No las Las mató. mató de diferente manera. Entonces es claro que no sabemos al cuánto tiempo las mató entre una y otra, pero es claro que primero estranguló a una y luego apuñaló a la otra porque no podía estrangular a la una y estar matando a la otra a la vez, ¿no es cierto? Mira que esto es como muy lógico de qué tan hábil puede llegar a ser alguien para hacer todo esto, ¿no? Porque entonces implicaría que si estuviera haciendo lo que tú haces como cara de puede ser, tendríamos que tener a una de las víctimas inmovilizadas. Me parece que todo es posible en esta vida, doctora. Si la tenemos inmovilizada, sí. Y con este loco, porque qué mente la decisión. Es Exactamente. que Si la tenemos- lo que no me acuerdo, yo me acuerdo de eso porque él vivía en Quinta Paredes y nosotros vivíamos muy cerca en ese tiempo, vivíamos como a 3, 4 cuadras. Lo que no me acuerdo es el por qué fue hasta Poseto, o sea, porque es que de Quinta Paredes a la séptima eso queda como con 70, ¿cierto? Quedaba. Sí. Siempre es un camino, o sea, yo no me acuerdo por qué fue que él terminó en Poseto matando a toda esa gente, o sea, por qué específicamente ese sitio. Él Hay era un cliente, documental él de era cliente Discovery. asiduo de Poseto. Ujú, Él él iba todos actualmente los días. estaba allá. Y Almorzaba siempre allá. Entonces. Poseto era la 61 con séptimo. De hecho, todavía está ahí, ¿no? Sí. Pues hasta hace poquito lo demolieron, pero muy poquito, ¿Ah, sí? porque para hacer Porque un yo la he edificio, sí. visto ahí. No, hace muy poco. Sí, de pronto Rico quisiera vivir allá, agregar, ¿no? de pronto quisiera agregar algo más. Él fue un soldado, fue un mercenario, o sea, soldado colombiano, mercenario porque prestó su servicio como soldado en los Estados Unidos. Y obviamente eso hace parte de la psiquis que estamos viendo acá. Y lo ha dicho Pedro el resto. Él era cliente asiduo de Poseto. Poseto es un restaurante italiano. Sigue siendo, solo se trasladó un par de cuadras de ahí de donde mencionó Pedro. Pero él era cliente, riguroso Cliente cliente de allá regular. de Poseto. Sí, eso que dice mi Hay amigo una Mario es ciertísimo. hay un libro y hay una película. El El libro. libro es de Mario Mario Mendoza, si no Mario estoy mal. Mendoza. Gracias. Se llama Satanás. Satanás y a raíz del libro y se hizo una película donde actuó Teresa Gutiérrez. Teresa Gutiérrez hace el papel de mamá del Campo Elías. sindicado, de Campo Elías, correcto. Vale la pena buscarla en los medios y verla, es muy buena y reafirma esto que estamos viendo en clase. Gracias. Y hay un documental corto también de Discovery, muy bueno también. Es más corto y es muy preciso, muy bueno. Pero sin Sí, embargo, es el uno de libro asesinos seriales. no trata mucho la parte de él en Estados Unidos. Aunque es cierto que él peleó en Vietnam, no lo hizo como mercenario, sino como parte del ejército regular de los Estados Unidos. Muy condecorado y todo. Y de hecho, al regresar a Estados Unidos, una vez evita un atraco y le dan un disparo y termina en el hospital y sale en el periódico como el héroe que evitó un atraco, como 5 años antes en Nueva York, como 5 años antes de lo de Poseto.
El cuento es que al parecer Campo Elías tenía otras complicaciones de orden psiquiátrico. Se habla de un posible estrés postraumático, eh, muy propio pues de combatientes, pero además tenía unos conflictos específicos con su progenitora desde niño, y otra serie de manías, como por ejemplo secarse con papel higiénico el cuerpo y no con toallas, una serie de situaciones de su psiquis muy particular que ameritaron un estudio un poco más profundo. Pero en este momento no estamos hablando de la parte psiquiátrica, ni psicológica, ni histórica, sino estamos tratando pues como de que el ejemplo nos sirva para, me disculpo si no soy tan precisa en los detalles como ustedes los tienen presentes, pero lo que me interesa es que podamos aterrizar el tema que estamos viendo frente a este Doctora. ejercicio. Había una mano levantada y fijo, le iba a dar la palabra y se quitó. ¿Quién sería? Era yo, profe, Nelson Doctor Caldas. Nelson, señor. Es que yo quería de pronto preguntar si en el caso de la estudiante y de la mamá se podía colocar feminicidio. No. No, porque recuerda que el feminicidio tiene unos ingredientes normativos del tipo especial, y es que se realice por sobre el cuerpo de la mujer por el hecho de ser mujer, con la que se haya tenido una relación previa y exista un ciclo previo de violencia física, psicológica o económica contra la víctima. Es decir, no basta con que se tenga una relación con la víctima, independientemente de la relación que se tenga, sino que esa relación debe estar precedida de un ciclo de violencia para que pueda existir feminicidio, o que se realicen sobre el cuerpo de la mujer actitudes propias para instrumentalizarla, como en el caso que se probó o se analizó en el asunto de Juliana Zamboni, en donde se calificó como feminicidio por lo que hizo sobre el cuerpo de la niña. Actos propios de instrumentalización sexual por el hecho de ser mujer, etcétera, etcétera. Y en este caso no lo tendríamos, ¿ves? Entonces no es posible porque el ingrediente normativo del tipo no se cumpliría. Ninguno de los ingredientes del tipo penal de feminicidio. ¿Vale, Gracias. Doc? Una A ti, cosita ahí, doctora, qué pena la doctor interrupción. Mario, señor. También tendría que ver la fecha, ¿cierto, doctora? Y me corrige, el feminicidio de un tiempo para acá, estos hechos ocurrieron alrededor del año 86, 1986. Entonces Sí, creo que claro, ya, por principio de legalidad no se podría, pero pues entiendo que la pregunta del doctor Nelson es aterrizada a este momento. Si ocurriera en este momento, ¿se calificaría como feminicidio o no? Es importante que ustedes tengan en cuenta que el feminicidio que fue creado a través del doloroso caso de Rosalvira Celi, que por eso se llama la ley Rosalvira Celi, porque antes no existía el tipo penal de feminicidio contenido en el artículo 104b del Código Penal, y que ustedes ya, 104A y 104b, perdón, del Código Penal, y que ustedes tuvieron la oportunidad de analizar cuando vieron Penal Especial 1 a través de la ley 1761 de 2015, que es la ley Rosalvira Celi, que crea este tipo penal autónomo. Antes no existía ese tipo penal, pero existía una circunstancia de agravación específica que se encontraba en el artículo 104, numeral 11. En el numeral 11 del artículo 104 del Código Penal se señalaba como circunstancia específica agravante del homicidio que fuera cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer. Fue derogado justamente con la creación de la ley Rosalvira Celi, o con la expedición de la ley Rosalvira Celi, que crea el tipo penal de feminicidio, justamente porque es parte de los ingredientes normativos del tipo del feminicidio. Y es que dice que quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, ¿ves? Allí está recogido el agravante. Entonces lo que hizo el legislador fue anularlo como agravante y dejarlo como tipo penal autónomo, porque vulneraría el principio del non bis in idem, que estuvieran dos normas diferentes al momento de poderse imputar. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta a raíz de la pregunta del doctor Nelson, y justamente sobre la vigencia de la ley. Y obviamente desde el año 2015 es que existe el tipo penal de feminicidio con esta expedición de esta norma, y no antes. Entonces todo lo que estaba antes, aunque tuviera las características de un feminicidio, no era catalogado como feminicidio. Y ahora, desde el 2015 en adelante, no es que todos los homicidios de mujeres sean feminicidios, sino solamente aquellos que guardan o comportan o se puede probar el ingrediente normativo del tipo, alguno de los ingredientes normativos del tipo señalados en el artículo 104A. ¿Listo? ¿Listo, doctor Nelson y compañeros? Sí, señora, gracias. Ok.
Entonces, ya analizamos el caso de lo que pasó acá en la casa. Ya analizamos el caso de lo que pasó aquí en la casa de la estudiante, en donde hay un homicidio simple, un concurso de homicidios simples, un concurso homogéneo y sucesivo. Y ahora nos vamos a ir hacia el lugar de mayor actividad de Campo Elías. Campo Elías llega, no sé, a las 12 del día, hora del almuerzo, 12:30, a el restaurante Poseto, y allí comienza a disparar contra las personas que están allí. Digamos que de las 50 personas no es exacto, no es interesante para el caso saber la cifra exacta. Digamos que mató a 30. ¿Listo? Acá. Mata a 30 personas con arma de fuego. ¿Este creo que era un revólver o era una pistola? ¿Por qué es importante esto? Porque no es un arma de fuego de ráfaga, ¿no? Es decir, es de tiro a tiro. Entonces, eso hace que podamos dividir un poco las unidades de tiempo en ese sentido. Pero pues él disparaba y mató a 30 personas. Digamos que dejó lesionadas a 10 más. A 10 más. Que no murieron. Vamos entonces ahora a realizar la tipificación de la conducta del restaurante Poseto. Señora fiscal, doctora Fonseca, ¿qué tipos penales hay acá? Homicidio simple. Homicidio simple. Lesiones. ¿Lesiones? Lesión, lesionar o matar. ¿Recuerden? No, homicidio. Para las 30 personas, homicidio. Y para las otras 10. Para las otras 3, lesiones. ¿No? Tentativa. Tentativa. De homicidio. Bueno, sí, tentativa. Él no quería lesionarlas, él quería matarlas. Ok, sí. ¿Recuerdas que hemos venido hablando de lo importante que es diferenciar las lesiones de la tentativa de homicidio? La intención. Es la intencionalidad. Sí. Incluso yo he tenido tentativas de homicidio en un dedo, que me dice, oiga, pero en un dedo, ¿quién se muere por un dedo? Pero es que hay que ver cada caso en concreto, cuál es la intencionalidad, ¿listo? Y Sí, la ok. idoneidad del arma. Entonces, aquí era homicidio simple en concurso, ya veremos de qué clase, con tentativa de homicidio. ¿Creería yo ¿Cuántos? en concurso homogéneo? Sí, ya vamos para allá. Muy bien, señora fiscal. Vamos a hacerlo despacito. Ok. ¿Cuántos homicidios simples cometen? 30. Entonces, aquí hay un concurso que. Homogéneo. Muy bien. Este concurso homogéneo, en principio, es sucesivo, es simultáneo. Es sucesivo. Bueno, digamos que es sucesivo. Listo, no hay problema. Pues digamos que precisamente por el arma, Por no tipo de sabemos arma. en cuánto tiempo, porque disparó a uno, disparó al otro. Es más, la gente corría y algunos se resguardaban debajo y allá los alcanzaba y les daba otra vez. Listo. Concurso homogéneo sucesivo. Ahora, vamos a relacionar este tipo de homicidio simple con este de tentativa de homicidio. ¿Este homicidio simple es igual a esta tentativa? Igual, ¿cómo así? ¿Es el mismo delito? No, no es el mismo delito. Entonces, como no es el mismo delito, ¿es un concurso qué? Heterogéneo. Un concurso heterogéneo Sucesivo. sucesivo con tentativa de homicidio. ¿Pero cuántas tentativas de homicidio hizo? 10. Entonces, con tentativa de homicidio en concurso, Heterogéneo. homogéneo, porque son los mismos. Son 10 Ah, tentativas. ok, sí, son 10 tentativas. Sí, 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 sí. Homogéneo sucesivo. Pero ahí ya lo habíamos, bueno, ahí ya se había tipificado, ¿no? Ah, no, ¿Qué? homicidio simple en concurso homogéneo sucesivo. Y en Homogéneo concurso sucesivo y heterogéneo. homogéneo sucesivo con tentativa de homicidio en concurso homogéneo sucesivo. ¿Por qué? Tú me dirás, pero si ya estaba el sucesivo acá, Ok. ¿para qué lo metemos acá, no es cierto? Porque este sucesivo nos está hablando de la distancia en tiempo entre el homicidio simple y la tentativa de homicidio. ¿Listo? Pero no, de Pero pronto no no nos pone, está hablando de las distancias de tiempo entre las tentativas de homicidio. Por eso es que aquí vuelve a aparecer. de pronto no me hace dudar el sucesivo, sino el heterogéneo y el homogéneo abajo.
O sea, ¿por qué decimos concurso homogéneo y luego en concurso heterogéneo y luego en concurso homogéneo? Ya vamos para allá. Lo voy a marcar aquí con otro color para que nos sea más sencillo verlo. ¿Listo, mi doctora hermosa? No te preocupes. Homicidio simple. ¿Entiendes este concurso homogéneo aquí? Total, sí. ¿Listo? Porque son, ¿cuántos homicidios simples? 30. 30. Perfecto. Ahora, debemos relacionar este homicidio simple con esta tentativa de homicidio, Ajá. que ya sabemos que es igual o diferente delito. Es diferente. Por eso ¿Y es cómo es heterogéneo. diferente? Se llama Heterogéneo. heterogéneo. O sea, ahí Y es ahora, heterogéneo para relacionar los dos. para dos relacionar este homicidio simple con esta tentativa de homicidio. ¿Listo? Pero ahora tenemos que mirar cuántas Doctora. tentativas de homicidio cometió. ¿Cometió? 10. 10. Y entonces, si decimos solamente tentativa de homicidio en concurso sucesivo, pues apareciera como si fuera una sola persona, una sola tentativa. Y tenemos que meter 10. 10. Entonces, como son 10 veces el mismo delito, el concurso es homogéneo. Entre tentativa de homicidio y tentativa de homicidio y tentativa de homicidio 10 veces. ¿Y ahí qué? O sea, el primer homogéneo es para tipificar las 30 personas. Exactamente. El heterogéneo es para unir el homicidio y la tentativa. Exacto. Y el homogéneo es para tipificar las 10 tentativas. Sí. Muy bien. ¿Entendiste? ¿Listo? Listo. Y pues claro, hacer la imputación completa, pues tendremos que sumar todo esto, más todo esto, más los homicidios de acá. Y así quedará imputado nuestro señor, que finalmente no se pudo imputar porque se mató. O lo mataron, creo. ¿Se mató o lo mataron? Se mató, ¿no? Don Pedro. Fuego cruzado con la policía, sí, pero falleció en Lo el... mataron. Se No lo mataron. podemos- Eso es como propósito de debate, doctora. Si lo mató la policía o si él se suicidó, creo que nunca se ha esclarecido. Lo importante acá es que la causal de extinción de la acción penal es muerte del procesado, independientemente de cómo se produzca. Muerte del procesado, acabado el delito. Se acaba la extinción de la acción, hay extinción de la acción penal, no podemos imputar. Entonces, si lo hubiéramos podido imputar, si el señor hubiera sobrevivido, le imputamos todas estas bellezas. Pero como o se murió o lo murieron, pues el punto es que no lo podemos imputar. ¿Listo? Pero mira el ejercicio, te agradezco enormemente, doctora Fonseca, por proponerlo, porque nos sirvió para poder ver varias acciones diferentes y explicar mucho mejor los concursos. Ahora sí lo entendiste bien. La verdad es que sí es mejor, doctora. De pronto es la metodología como usted lo hace de aterrizarlo a los casos porque uno lo asocia muchísimo mejor que solamente teoría. Gracias, doctora hermosa. Ahora te voy a complicar la vida un ratico, antes de darle la palabra al doctor Juan Efraín. Me está dando muy duro hoy, doctora. No, doctora, estamos trabajando juntas. Somos fiscales, somos una unidad de fiscales de cerca de 60 fiscales trabajando en este caso tan importante. Creo que ¿Listo? solo me corché en la tentativa. No, Los pero nervios. estamos justificando, no te preocupes. Mi doctora hermosa, necesito que vayas al artículo 31 del Código Penal, ¿vale? Ok, ya lo tengo por acá listo. Mi doctor Juan Efraín, no te me arrepientas que ya te doy el uso de la palabra. Dame un momentico mientras aquí aclaramos un temita. Es para no cansarme con la mano levantada, doctora, gracias. Gracias, mi doctor, muy amable. Concurso de conductas punitivas. De conductas punibles, muy bien. Vamos a leerlo despacitito. ¿Listo? Dice, Dale. el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición quedará cometido. Para ahí. El que con una acción u omisión o con varias acciones u omisiones. ¿Listo? El que con una acción o con varias acciones u omisiones vulnere varias veces el mismo tipo penal o distintos tipos penales. ¿Ves? Ahí está concreto todo lo que acabamos de ver en esta hora inicial de clase. Incurrirá, ¿dale?
o estará sometido, perdón, estará sometido es que dice la norma. Espérame, doctora, que se me fue. Aquí dice, Quedará estará sometido. sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas. Ah, hombre, vea eso. Ese segundo trabalenguas, porque ya hicimos la primera parte, ¿no? Y fue descomponer eso para entenderlo. Esa segunda parte se refiere a la pena. ¿Cómo vamos a taxar la pena? O sea, si vamos a analizar el caso de este señor que estuviera vivo, pues imagínate la cantidad de pena tan bestial. ¿Cómo se tasa la pena en estos casos? A eso se refiere ese segundo evento. Entonces, ¿yo por qué no les pongo a leer primero el artículo 31? Porque eso es un enredo que uno no entiende sino hasta después. Eso es un trabalenguas horrible. Y si aquí nos ha costado un poquito de trabajo entenderlo, pues imagínate partiendo del trabalenguas. El que con una sola acción o omisión o con varias acciones o omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza aumentada hasta en otro tanto sin que fuera superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Eso no lo entiende nadie. Nadie. Entonces, por eso siempre hacemos el ejercicio de explicar primero desde la teoría, luego desde la práctica y luego profundizamos en la tasación punitiva. ¿Listo? Ahora, paremos ahí. Doctor Juan Efrén, ¿cuál es tu pregunta ahora sí? Gracias, doctora. La que sigue en respuesta, aunque más sin embargo, de acuerdo al artículo, pues la pena máxima para ese caso serían 60 años. Pero si no tomáramos todo el concurso de delitos que hay ahí, si no fuéramos más específicos en un solo concurso, ¿cómo se tasaría la pena en ese caso? Listo, ya vamos para allá. Aquí empieza el coco de los penalistas, la tasación punitiva, que al parecer ustedes no tienen, porque me dicen, no, es que el doctor Páez nos enseñó. ¿Listo? Entonces yo, pues como me dicen que ya saben individualizar pena con un solo delito, vamos a individualizar pena con concursos porque entiendo que fue lo que no vieron. No, profe, yo no recuerdo cómo es la tasación punitiva. Yo tampoco. Okay. Antes de, discúlpenme que sea tan específica en querer saber exactamente qué fue lo que vieron con el doctor Juan Efrén, vea, ya lo nombré a usted catedrático, doctor Juan Efrén, con el doctor Páez. ¿Ustedes vieron la fórmula como tal de cómo al mínimo se le resta al máximo y se sacan los cuartos? No, profe. ¿O vieron todo el proceso? Yo no me acuerdo de eso, profe. Y la dosificación de la pena, sí. Y sacaron el proceso completo. Ustedes saben qué son circunstancias de mayor, de menor punibilidad, qué son circunstancias agravantes específicas, cuáles son las genéricas, en qué afectan en los cuartos, cuál es la diferencia entre un cuarto y un marco, qué afecta a cada una de las cosas, cómo se hace una individualización de pena con circunstancias de mayor y de menor punibilidad, con agravantes específicos, con atenuantes específicos. ¿Saben hacer eso? Todo menos lo que Doctora. Con todo ese contenido, no, señora. Profe, con todo lo que está diciendo tú, la Doctora, con verdad, todo ese yo no. contenido no. realmente Doctora, lo que mire. nos dio fue unas pautas generales de cómo era la tasación, como para que tuviéramos una idea, más no con la especificidad que estás indicando. Eso. No, profe, es que fue como una clase que de pronto mencionó el tema y habló de algunas cosas, pero como tal. Es que fue una clase que no nos dictó él. ¿Te acuerdas, Damaris, que esa clase no nos la dictó él? Por eso, pero no la vimos con el doctor Henry como que nos haya explicado como tal en lo que nos estaban O sea, fue en no el hay módulo problema. de Henry, pero la clase la dictó otro doctor. muy Qué seguramente. pena, es que, qué pena interrumpir los compañeros, pero pues Doctora, tuvimos dos profesores. Henry Páez así, fue nuestro profesor de penal y tuvimos al doctor Diego, nuestro profesor de penal 2. El profesor Henry Páez nos dio las bases frente a algunos temas, ¿sí? De penal. Y el profesor Diego nos dio otras bases, pero en cuanto a la tasación punitiva, vimos algo muy rápido. No tenemos el conocimiento, por lo menos yo no lo tengo. No sé si mis otros compañeros lo tengan.
Y pues a modo personal sí me gustaría pues ampliar la información. Gracias. Listo, no hay rollo. Vamos a partir del presupuesto que ustedes hasta hoy tienen idea de esta vaina. ¿Listo? Con eso todos nos igualamos pues por lo bajo de que no sabemos nada de esto y los que sepan pues genial porque lo repasan. ¿Listo? Pero les advierto, hoy empieza una tortura que va a durar por lo menos una semana porque el proceso de individualización de pena no es que sea complejo. Esto es como cuando usted quiere aprender a montar en bicicleta. No es que sea difícil, pero requiere práctica y mientras tanto le va a doler. Entonces, vamos despacio. ¿Listo? Profe, pero habíamos dicho que íbamos a ver delitos sexuales. Sí, pero ustedes pidieron concurso primero. Entonces, Ok. niños, yo estoy aquí para seguir sus órdenes. Para seguir sus órdenes. Si ustedes quieren, terminamos de ver concursos porque no hemos acabado de ver concursos. Y después de concursos nos adentramos en la pena. O si quieren, terminamos de ver concursos, vemos delitos sexuales y después los torturo con la pena. La elección es de ustedes. O sea, yo hago aquí lo que ustedes mandan. Ustedes son los clientes. Doctora, yo creo que debería usted asesorarnos de pronto, usted que sabe cómo nos podemos procesar mejor nosotros la información en el orden en Ya que que nos llega a arrancamos, nosotros doctora, mejor. ya que arrancamos con esa línea de tiempo que usted propone del concurso, la tasación de la pena y después los delitos sexuales, pues hagámosle así, pues no sé si los demás estén de acuerdo, pero siendo lo que usted propone, pues... Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, profe, está bien, como consideres que vamos en el orden de lo que nos estás explicando. Yo le puedo decir, doctora, en 5 segundos que nos alcanzaron a enseñar. Solo lo de los cuartos, coger la máxima, por ejemplo, la máxima y la mínima, por ejemplo, no sé, que la mínima eran 400 meses y la máxima eran 600. Entonces, que restarle la mínima a la máxima, entonces da 200 meses. Eso dividirlo en cuartos. Y Ya entonces, vieron pues... como el paso 5 para adelante, la parte fácil. Sí, exacto. Cuando ya- Esa primera partecita fue lo que vimos. Listo. Entonces vamos a terminar primero un asuntico de los concursos y luego empezamos con la pena. ¿Listo? Lo que estamos en parte teórica nada más y luego vamos a empezar con la parte práctica de tasación punitiva. Listo. Estos concursos, doctores, ya sean homogéneos, heterogéneos, simultáneos, sucesivos y demás, cuando se pueden ver con claridad, es decir, cuando es evidente que existen multiplicidad de conductas y que esa multiplicidad de conductas lesiona o pone en peligro de forma efectiva una o varios tipos penales, se llama un concurso real. Que como su nombre lo indica, es cuando realmente hay concurso de conductas punibles. Podemos encontrar que hubo varios homicidios o que hubo un homicidio de un porte, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos son los que podemos determinar, ya independientemente de que el concurso sea homogéneo, heterogéneo, no dice aquí, hay varias conductas. ¿Listo? ¿Lesiona o pone en peligro varios tipos penales? ¿Fue que nos dijo? Sí. Cuando realmente hay concurso de conductas punibles. Que lesionan o ponen en peligro, porque es que no siempre hay lesión, ¿no? A veces solamente es tentativa. Peligro, bienes jurídicamente tutelados. ¿Listo? El problema está, y este es un problema grave, en que hay unos concursos que parecen pero no son, que son los llamados concursos aparentes de tipos penales, en donde uno dice, uy, aquí se ven varias conductas y luego analiza y no están. Es una sola disfrazada de varias. Uy, profe, ¿y ahí qué pasa? Hay que aplicar 4 reglas diferentes para saber si un concurso es real o es un concurso aparente. ¿Por qué? Porque a veces existen conductas que se subsumen en el camino criminal, hacen parte del camino criminal y aunque parecieran ser autónomas, como hacen parte del camino criminal, no se tipifican, sino se tipifica el resultado final. En los concursos aparentes no están los delitos. Solo hay uno
o varios de ellos, pero no todos ellos. ¿Listo? No todos ellos. Uno de los casos más comunes, que implica además una pelea muy grande frente al caso específico, son los llamados paseos millonarios. En los paseos millonarios, cuando se daban en el País de las Maravillas, porque eso nunca pasaba en este país, en los paseos millonarios había duda de si existía hurto y secuestro, o si solo había hurto. Recordemos el modus operandi de un paseo millonario. Se llevaban a una persona en un vehículo, por lo general era un taxi, y la llevaban cajero por cajero hasta que le hacían sacar X cantidad de plata y no la dejaban irse. Entonces, en principio dijeron, ah, no, aquí hay un hurto en concurso con un secuestro. ¿En un concurso qué? ¿Heterogéneo o homogéneo? ¿Entre hurto y secuestro son? Heterogéneos. Heterogéneos. Muy bien, porque los delitos son diferentes. ¿Listo? Y otros decían, no, solo hay un delito, hurto. ¿Por qué? Porque ellos no quieren secuestrar. Ellos quieren alcanzar la mayor cantidad de dinero posible. ¿Y cómo lo hacen? Si en un solo cajero no pueden retirar toda la plata, pues lo llevan a diferentes lados. Es parte de su acto de ejecución para lograr el fin concreto, que es lograr desocupar las cuentas del sujeto pasivo. ¿Ves? Entonces, como decían, hace parte de los actos de ejecución, están diciendo que están haciendo parte del iter criminis y que no podemos tipificar el secuestro. El concurso parecería ser aparente, pero en principio uno lo ve y dice, uy, eso es hurto y secuestro. ¿Qué terminó diciendo la corte? Porque esta pelea fue muy dura, durísima, igual que el hurto con las lesiones. Eso es una pelea tenaz. El hurto calificado con las lesiones, calificado por violencia sobre las personas más las lesiones personales. Esa es una pelea durísima de si el concurso es real o es aparente. En este caso, ¿qué dijo la corte? Dijo, mire, por regla general, en los llamados paseos millonarios hay solamente hurto, no hay secuestro, porque el fin último es lograr el apoderamiento de la mayor cantidad de dinero posible. Entonces hace parte del acto de ejecución, del modus operandi, y es lograr mantener pues a la víctima mientras le dan el dinero. Pero si después de que ya lograron lo que querían, siguen manteniendo privada de la libertad a la víctima, hay hurto más secuestro. ¿Ves? Es distinto. Pero por regla general, en paseos millonarios, el hurto es el único delito presente. Si se imputa hurto y secuestro, el concurso es aparente y el secuestro queda subsumido en el hurto. ¿Listo? Esa es la regla general, salvo que en un caso en concreto cambie. Explico un caso en concreto. Hace algunos años había una banda dedicada a robar carros, estos carros fríos, carros de nevera, algo así, bueno, carros de refrigeración, en donde se transportaban pollos ya muertos, a diferentes lugares, como si fuesen carros de frigorífico, para que me entiendan ustedes. Entonces, mataban los pollos acá en Bogotá y los iban a transportar a Fusagasugá. Entonces, pues para que no se dañen de aquí a allá, los mandaban en un carro especial de nevera, un carro nevera, carro climatizado pues para esos fines. Entonces hay una banda dedicada a robarse esos carros, no los pollos, sino a robarse esos carros. Un día, a las afueras de Bogotá, a un carro que precisamente iba hacia Fusagasugá, lo abordaron, bajaron al conductor, se apoderaron del vehículo, ¿listo? Ya tenían el vehículo en su poder, amordazaron al conductor, lo amarraron y lo echaron atrás en el frigorífico. Y se lo llevaron.
Andaron no sé cuánto hasta que finalmente lo dejaron por allá botado en un potrero en Boyacá. ¿Listo? La defensa alegó que solamente había un hurto. La fiscalía alegó que era un hurto y un secuestro, es decir, un concurso. La defensa alegó que el hurto y el secuestro eran un concurso aparente. Y la fiscalía alegó que era un concurso real. ¿Es un concurso real en ese caso o es un concurso aparente? Aparente. Doctores, Yo digo que es real. es real. ¿Cuál es el fin de la banda? Robar. Robarse el vehículo. Robarse el vehículo. Robarse el vehículo. En el momento en que ellos toman poder del vehículo, ¿ya se robaron el vehículo? Sí, señora. Sí, señora. Sí. Y entonces, ¿por qué simplemente no dejaban al señor ahí amordazado y amarrado, sino que decidieron pasearlo hasta Boyacá? Porque de acuerdo al concierto para delinquir, doctora, si lo dejábamos ahí, no se podía materializar el hecho seguramente. Entonces Ok, ese es un argumento, ¿listo? lo desplazaban para ellos darse tiempo a la fuga. Gracias. Listo. En ese caso específico, lo hacen es para que él no dé aviso a las autoridades de lo que pasó, pero no sería suficiente amordazarlo y amarrarlo y dejarlo ahí. Mientras el Sí. man se desamarra y de todo tirado en un potrero por acá cerquita, ahí en el mismo lugar en que se apoderaron, pues estos ya van lejísimos. Igual, Doc, así él diera, o sea, es decir, pase el tiempo que se tome el señor para poder desatarse y todo el tema, va a dar parte a las autoridades, así que no era necesario tampoco llevárselo, pues, además que Exactamente. también habría que ver que muy posiblemente si lo llevan más lejos, seguramente la afectación física para la persona secuestrada hubiese sido peor por el frío al que estaba siendo expuesto. Habían muchas circunstancias en este caso que hacían diferente este caso de cualquier hurto normal. Entonces, mira, uno no puede venir a decir, no, es que todos los hurtos de vehículos o todos los hurtos de paseo millonario, todos son solo hurto. No, hay que ver cada caso en concreto. ¿Cuál era tu fin? Apoderarte del bien. Para apoderarte del bien, ¿tenías que llevarte al conductor hasta Boyacá? No, era para lograr la consumación del delito. Hombre, tú ya tenías el carro, mano. Mientras ese señor se desamarra, corre, busca ver dónde lo ayudan y demás, usted ya va lejos. Ya estaba. Como no era necesario, no lo podemos subsumir dentro del iter criminis. Y al no estar subsumido dentro del iter criminis, pues hace que el concurso sea real. Hurto, secuestro. Hurto y secuestro. ¿Vale? Diferente a lo que ocurre en los paseos millonarios, en donde entonces si hacíamos el recorrido buscando desocupar la mayor cantidad de las cuentas o lograr el mayor botín posible. Y una vez ya cerraron o se superó el monto de retiros diarios, soltamos a la víctima. Ahí ya no hay, nunca hubo secuestro, porque era necesario para lograr mi fin, que era robar. ¿Listo? Entonces, esto a manera general para que ustedes diferencien concursos reales de concursos aparentes. Hay 4 reglas, la que les acabo de enseñar es una, pero hay 3 más distintas. No las vamos a ver ahorita para no enredarles a ustedes la vida. ¿Listo? Pero necesito que al menos tengan presente que hay unos concursos reales y hay unos concursos aparentes, para que si algún día escuchan esa expresión digan, uy, concurso aparente, eso no nos lo enseñaron jamás. ¿Listo? Ya después vamos a empezar a jugar con concursos reales y aparentes, al punto de que ustedes ya les va a saber a cacho, ¿vale? ¿Hasta aquí me entendieron, doctores hermosos? Sí, señora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora sí, doctora. compliquémonos la vida. Doctor Sabogal. Gracias, doctora. Quería también al respecto en el ejemplo, también tiene que ver con que si es sucesivo o simultáneo. Me refiero a lo siguiente.
En el caso del paseo millonario se puede convertir también en secuestro, como lo indicabas ahorita, en el caso de que continúen de cajero en cajero, pero por decir algo, a las 1 de la mañana se quedan con él hasta las 7 de la mañana, pero ya no están haciendo nada con él, sino lo están sosteniendo, por decir algo. Ahí ya sería otra Secuestro. persona. Exacto. Ahí habría secuestro. Entonces, Y sería sucesivo, ¿no? No sería simultáneo. Exactamente. A eso me refiero. Heterogéneo. Heterogéneo, muy bien. De secuestro y hurto, muy bien. ¿Sí ve, doctora Fonseca, que su merced aprendió un montón hoy? Muy bien. Listo. Gracias, doctor. Gracias, Saúl. doctora. A ti. Doctor Juan Efren. Y teniendo en cuenta de que era una banda y que se dedicaba a ese tipo de delitos, ahí no cabría también la tipificación de concierto. Sí, si lo logran probar. Si logran probar que ese hurto de ese vehículo no fue ese solo golpe, sino que hay varios golpecitos de varios vehículos iguales y siempre son los mismos. Y está ahí, tenemos prueba de concierto. Si no, coautor es nada más corazón. ¿Listo? Ven qué chévere todo lo que han aprendido en una semana y piquito. Ahora, necesito que me pongan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que es novedoso para nosotros y complicado para aquellos que no nacimos con el chip matemático. No quiero establecer que por regla general los abogados somos malos para la matemática. Hay gente muy buena con esto. Pero hay otros como yo que peleamos después de división de 2 cifras y ya no pudimos más. Entonces, en este caso, como yo soy dummy para las matemáticas y sufrí terriblemente aprendiendo a individualizar penas porque no me lo enseñaron en la universidad, tuve que aprenderlo afuera a los golpes. He diseñado un método para los como yo, es decir, para los dummies, para que podamos entender esto sin problemas, ¿vale? Al principio va a ser lento porque vamos paso por paso, pero luego lo vamos a hacer súper rápido. ¿Listo? Comencemos. Tasación punitiva. Para esto necesito que tengan a su disposición el Código Penal actualizado. ¿Listo? Que ya saben que no tenemos problema con eso. Calculadora, por favor, por fuera del celular, por fuera del computador. ¿Para qué? Para que no se me distraigan con el tóxico, la tóxica que les escribo el WhatsApp o se pierdan algo mientras abren y cierran una pantalla. ¿Listo? Y hojitas para anotar. Vamos a empezar con un solo delito y luego con concursos. Ustedes me dicen que ya conocen más o menos desde, bueno, algunos conocen desde la regla del máximo y el mínimo, pero eso es como la regla 9 en dualización. Entonces vamos a empezar desde la regla 1. ¿Listo? Estos son las normas que se deben tener en cuenta de manera general para tasar penas. Profe, todas esas y otras más. Pero todas estas para todos los casos. ¿Listo? Son dispositivos amplificadores del tipo y sobre todo las circunstancias específicas de tasación punitiva señaladas en el artículo 60 y 61 del Código Penal, en donde está dispuesto todo el proceso de individualización de pena, que no vamos a leer en este preciso momento, porque es otro trabalenguas. Y si lo leemos, no lo entendemos. ¿Listo? Vamos despacito. Profe, ¿usted nos va a pasar las diapositivas? Sí, mi amor, siempre se las paso. Tranquilos. ¿Listo? Solo necesito que me pongan cuidado. Es muy importante tener en cuenta que el proceso de tasación se hace por cada delito. ¿Listo? Si tenemos un solo delito, tendremos que hacer todos los pasos con ese delito. Si tenemos 15 delitos, tendremos que hacer todos los pasos con cada uno de los 15 delitos. ¿Vale? Aquí hay algunos tips previos. Listo. Lo primero que vamos a aprender es a entender por qué carajos hay códigos penales distintos. Cuando ustedes han venido leyendo el Código Penal, se han dado cuenta que hay penas diferentes. Unas penas aparecen en años y otras aparecen en meses. Y uno diría, no, pues es que unas las pasaron a meses, pero cuando ustedes las pasan a meses no les da. Vamos a aprender a hacer y a entender por qué las penas son distintas.
¿Listo? ¿Por qué razón les enseño esto? Porque los códigos no siempre están actualizados, primero. Y segundo, no siempre el código que tenemos actualizado, el último en Guaracha, pues, nos sirve para el delito que necesitamos. A veces nuestro caso pasó en una época anterior, entonces tendremos que tasar la pena anterior. Y los códigos que traen las penas tasadas con las nuevas penas, no con las penas anteriores. Entonces, por eso ustedes deben saber de dónde sale. Primero. Segundo, porque los códigos de penas tasadas tienen errores. Y he visto fiscales hacer imputaciones basados en las penas de los códigos tasados y están mal. Y ese error es garrafal, vulnera el debido proceso, nos genera nulidades en los procedimientos. Y no queremos que eso nos pase a nosotros. Entonces nosotros vamos a aprender a hacerlo todo desde ceros, como bebés. Cosa que si algún día nos damos cuenta que nuestro código tiene un error, digo, ah, joder madre, el código tiene un error normal, yo me di cuenta porque yo sí estuve en clase. Listo. Vamos a empezar por un delito sencillo, sin compliques. La otra cosa que les quiero decir es que hay diferentes clases de penas, ¿no? Hay penas privativas de la libertad, prisión. Hay penas restrictivas de otros derechos, inhabilitaciones de ejercicios específicos. Y hay penas de multa. Todo el proceso de individualización se hace con cada una. Por ejemplo, el artículo 103 del Código Penal solamente trae una modalidad de pena que es pena de prisión. Pero si ustedes se van, por ejemplo, a el hurto trae pena de prisión y pena de multa. Entonces hay que hacer el proceso de tasación primero con la pena de prisión y luego con la pena de multa. Así sea un solo delito. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con uno que tenga una sola modalidad de pena y luego empezamos a complicar las cosas. Artículo 103 del Código Penal. Homicidio. En este momento no nos interesa ni el verbo rector, ni la clase de sujeto activo, ni la clasificación del delito. Nos interesa la pena. Y entonces, aquí está la pena original, como fue contemplada en la ley 599 del año 2004. Decía esa norma, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Necesito que abran sus códigos penales, donde sea que los tengan. Y van a revisar lo siguiente, que es lo primero que uno aprende a revisar en un código penal. Y es leer los apartes de las modificaciones que ha tenido el código. Entonces, si tenemos código en físico, no el que tenemos en línea, si tenemos código en físico, será el 103, nos dice, en una partecita, el mío dice, penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004 a partir del 1 de enero de 2005. ¿Listo? Quiere decir que este artículo fue modificado al menos una vez por la ley 890 del año 2004. Pero hay otros artículos que no traen eso, sino traen más modificaciones. Vamos a ir, por ejemplo, al 241 del Código Penal. Dice, 241. Artículo modificado por el artículo 51 de la ley 1142 de 2007. Por ahí en el numeral 6 vemos la ley 813 de 2003. También vemos por ahí la ley 1944 de 2018 y así. O sea, hay diferentes cositas que han tocado diferentes leyes. Y entonces nosotros vamos a hacer la siguiente línea de tiempo siempre. Una línea de tiempo. Estamos aquí en suspenso esperando el primer ejemplo. Una línea de tiempo en donde aparece una modificación de la ley 890 de 2004. Una modificación en donde aparece una modificación de la ley 1142 de 2007. Y nuestro caso, que es actualmente en el 2022.
Si nuestro caso es en el 2022, ¿qué ley le vamos a aplicar? ¿La 1142 o la 890? La 1142, doctora, ¿no? Es la que entra. Muy bien, porque tiene es la más vigencia. reciente, ¿no es cierto? Es la más reciente. Bien. Si nuestro caso ocurrió antes del 2007, ¿le aplicamos La la 890. ley? 2004, profe. 890, profe. La 2004. Hasta ahí, no hay rollo. Todo bien. Chévere. Yo siempre les digo a ustedes que no necesito que se aprendan ninguna norma, porque están ahí. Pero para el proceso de tasación punitiva hay una que nos toca aprendernos. Y es esta, el artículo 14 de la ley 890 de 2004. Es la única. ¿Por qué? Porque esta nos va a amargar la vida durante todo el proceso de tasación punitiva. ¿Qué dice el artículo 14 de la ley 890? Dice, todas las normas del Código Penal, todos los delitos del Código Penal que existan al momento de entrar en vigencia la ley 890 de 2004, tendrán un aumento de pena de una tercera parte en el mínimo y de la mitad en el máximo. Es lo único que necesito que se aprenda. Cuando aumenta la 890, una tercera parte al mínimo, la mitad al máximo. Es lo único que necesito que se aprenda. ¿Y por qué razón eso? Justamente porque esta norma modificó todo el Código Penal que existía cuando entró la ley 890 de 2004, que fue el 1 de enero del año 2005. A partir de ese momento se modificaron todas las penas que existían en el Código Penal en ese momento. Si la ley Rosa Elvira Celi creó un tipo penal en el año 2016, que se llama feminicidio, no se ha afectado por la ley 890 de 2004. ¿Por qué? Pues porque es del 2016. ¿Ves? El delito no existía antes, entonces no se le hace el aumento. Si tengo un caso en donde fue en 2022, pues obviamente, y tenemos esta línea de tiempo, pues no hacemos el aumento, sino que tenemos en cuenta es la ley 1142 del año 2007, que fue la última. Miramos siempre las líneas de tiempo. Si nuestro código tiene modificaciones posteriores a la ley 890 de 2004, no hacemos aumentos. Pero si solo tiene la ley 890, hacemos el aumento. Volvamos al caso que teníamos. Artículo 103 del Código Penal, que aparece modificado ¿por cuál norma, doctores? 890. 890. ¿Artículo qué? 14. 14. 103. Artículo 14 de la ley 890. De la ley 890 de 2004. Es decir, que esta es una de las que se ve afectadas por esa norma, que aumentó el mínimo, la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es revisar la norma para ver cuántas modificaciones ha tenido y si tenemos que hacerle el aumento de la 890 o no. Recuerden, si solo tiene el aumento de la 890, le hacemos el aumento. Pero si tiene más modificaciones después de la 890, no le hacemos el aumento, sino tomamos la pena como está con la nueva norma. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señora. Sí, señora. Ese silencio me incomodó. Me dio yello. Doctora. Listo. Profe, una pregunta. Señora. Una pregunta. Cuando usted menciona que es después de la 890 y hasta la 1142, es cuando los hechos ocurrieron antes de la 1142, siempre le va a aplicar el aumento. No, estoy poniendo un ejemplo. Ese es el caso, ese caso que estoy exponiendo en ese evento es el hurto. Es el hurto calificado y el hurto agravado que ha tenido esas modificaciones y hasta más, porque tiene la ley 813 del año 2003, que incluso es anterior a la 890. ¿Listo? Cada delito en particular, tú revisas cuántas modificaciones ha tenido y en qué fechas. Si tu caso es ahorita y tiene un montón de modificaciones después del 2004, ignora todo esto, ignora lo de la 890 y tomas la pena como está ahí. ¿Listo? Pero si solo ha sido modificada por la 890 de 2004, tienes que hacer este procedimiento. ¿Listo?
Pregunta, doctora, ¿qué es más recurrente? ¿La aplicabilidad de la ley 890 o las modificaciones Sí. en general? Es más recurrente la aplicación de la 890. Gracias. Listo. Artículo, mire, 103, homicidio. ¿Listo? Incurrirá, según estamos aquí con la ley 599 de 2000, que nos decía que la pena será de 13 a 25 años. Después de la ley 599 de 2000, el homicidio fue modificado por el artículo 4 de la ley 890 de 2004, que nos modificó la pena aumentando, ¿cuánto? Una tercera parte de la mínima y media de la máxima. Una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. ¿Sí? Aquí ya se aprendieron el dificilísimo artículo. Listo. Como el artículo 103, el homicidio, solo ha tenido esta modificación. Todos los homicidios que se han cometido después del año 2004, hay que hacerles el aumento de la 890. Todos. ¿El aumento de qué, profe? En el 2022 también, de la 890. En el 2022 también. ¿Listo? Y entonces vamos a ver de dónde es que sale la pena. Vamos a tomar la pena de los 13 años, la original, que es el mínimo. Y el máximo, que son 25 años. Estamos solamente poniendo lo mismo que dice la ley 599. Como aquí la 890 nos dice aumente, pero no nos dice a dónde hay que aumentarle, pues tenemos que escoger alguna pena base. Y como estamos tratando el homicidio, pues la pena base es esta, la de la ley 599. Entonces, ¿a cuál mínimo le vamos a aumentar? Pues al mínimo de 13 años. Pero uno no puede andar aumentándole como loco así. ¿Qué hace uno? Uno trabaja unidades de tiempo intermedias. Entonces, lo primero que hace es coger los 13 años y pasarlos a meses para poder manejar una unidad de tiempo intermedia, que no sea tan grande como los años, ni tan pequeña como los días. Entonces, tomamos meses. Tomamos los 13 años y los vamos a multiplicar por 12. ¿Por qué por 12? Porque son 12 meses en el año y vamos a pasar de años a meses. 13 por 12 da 156. 156 peras o manzanas. Meses. Meses, muy bien, qué pilos. Ahora, vamos a hacer lo mismo con los años. Tenemos 25 años y los vamos a pasar a meses. ¿Los multiplicamos por cuánto? Por 12. 12. Por 12. Muy bien. ¿Y eso nos da? 300 meses. 300 meses. Vamos a comparar esto que nos dio en meses con lo que ustedes tienen en su pena en meses. ¿Está igual en el código de ustedes? ¿La pena está igual en meses? No. No, ¿no es cierto? En el que yo tengo dice de 208 a 450. Ahí ya se le sumó la tercera. Vamos a hacer el aumento. Hasta ahora lo que estamos es pasando lo que dice la 599 de años a meses. Y ahora le vamos a aumentar la 890. Entonces, a estos 156 meses les vamos a aumentar la tercera parte. Para eso, entonces, divido por lo que está abajo de la fracción. Entonces, divido en 3. ¿Por qué? Porque es la tercera parte. 156 dividido en 3 da 52 meses. 52 meses. 52 meses. ¿Eso es cuánto? Es una tercera parte. Pero tenemos que aumentarle eso a lo que llevábamos. Entonces, 52 veces más. 156 igual 208. ¡Ay, nos dio el mínimo! ¡Qué chévere! ¿Sí o no? Entiendo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con lo que llevábamos acá. 300 meses dividido en 2, porque es la mitad, nos da 150 meses. Y le sumamos los 300 que llevábamos y nos dan 450 meses. ¿Ahora sí están iguales? 52. ¿A su código, doctores? Sí, está igual. De ahí salió. ¿Ves? De ahí salió.
Entonces, su código está bien, genial, pero no siempre está bien. Entonces, por eso deben aprender a hacer esto. ¿Listo? Sí. Entonces, nuevo mínimo. Una regla de 3. Sí, señor, nuevo mínimo, 208 meses. Nuevo máximo, 450 meses. Listo. Doctor Bonet, señor. Me ha Doctor quedado la Bonet. mano arriba, doctora, disculpen. Ah, ok, no hay problema. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ojo, es importantísimo que si usted no entendió dónde salió algo, me lo diga ahora. Porque el problema con las matemáticas es que un número mal al comienzo daña todo el proceso. Entonces, hay que saber ¿Es exactamente artículo 4, profe, de la ley 890, 14? artículo cuarto de la ley 890. Artículo 14 de la ley 890, perdón. Artículo 14 de la ley 890. Disculpe, artículo 14 de Y la ley 14 nos dijo. 14. Creo que había escrito mal en pantalla. Artículo 14 de la ley 890. ¿Listo? Hagamos un ejercicio, solo para ver si entendimos. ¿Listo? Esta primera parte, nada más. ¿Les parece? Voy a inventarme una pena de un delito X. No lo busquen en el código porque no existe. ¿Listo? Es una pena de un delito que me voy a inventar. Este delito tiene pena de 25 a 30 no. Sí, de 25 a 36 años. Y solo ha sido modificado por la ley 890 de 2004 en su artículo 14. Necesito que saquen, por favor, la pena actual de este delito. Tienen 5 minutos. Ojo, no es ejercicio de exoneración ni nada. Es solo para que veamos cómo entendimos el paso. ¿Listo? 7:38 a las 7:43 hablamos si entendimos este paso. Ay, me vas a hacer llorar. ¿Qué delito, profe? ¿Qué artículo? ¿Qué pena? No. Te dije que es un delito que me inventé. Tú coge la pena y haz lo que te enseñé. Tiene pena de 25 a 36 años y va con la ley 890 de 2004. Juega, dale. Y mi doctora preciosa, doctora Lilibet, no te me desesperes, tú puedes, analízalo y tú puedes, ¿listo? Hagámosle 5 minuticos y lo hacemos juntos. Por eso no lo pongo como ejercicio de exoneración todavía. Estamos aprendiendo. ¿Terminaron? Listo, profe, no sé si quedó bien.
Ah, es que no me oían. Y yo aquí diciendo de todo de ustedes, qué pena. Doctor Alberto Vargas, señor, ¿quieren que lo hagamos de una vez o qué? ¿O quieren que esperemos los 2 minutos que quedan para los compañeros? Profe, hay que Sí, esperar doctora, los 2 esperar a minutos. los demás. Esperamos Profe, a los demás. pues por Sí. favor, Los demás, compartir profe. pantalla lo que tenía. Ay, sí, qué pena con ustedes. Yo no sé por qué les quité la pantalla compartida. Gracias. Ya, aquí está el ejercicio, disculpen. En este momento, cuando vayamos a participar, no sino a resolver el caso, no vamos a darle el uso de la palabra a ustedes porque se nos va el tiempo, ¿listo? Sino que si ustedes, después de que lo hagamos, tienen dudas o les quedó algo mal, me digan, profe, yo no entendí dónde salió tal cosa, o me quedó perfecto, gracias, profe, y ya, no más, ¿listo? Porque es que tenemos el problemita del tiempo y si me pongo a darle el uso de la palabra a cada uno, me complico, ¿listo? Doctor Alberto, ¿tienes alguna pregunta antes de No, dar profe, la... que ya había terminado. Ah, listo, tan juicioso. Igual el doctor Nelson. Les voy a bajar la mano. Doctor Nelson, ¿tienes alguna pregunta antes de? No, no, creo que ya terminé. No sé si le digo el resultado. No, esperemos. ¿Dale? ¿Listo? Ok, vamos a resolver el caso juntos. Lo primero que vamos a hacer es que como nos dicen que fue modificada por la ley 890 del año 2004 y que no tiene más modificaciones, pues hay que hacerle los aumentos de la 890. Primer paso. Paso 1. Pasamos todo a meses. Entonces, tenemos un mínimo que es de 25 años. 25 años. Y lo vamos a pasar a meses. Multiplicamos por 12. 12. Disculpen, yo no tengo la calculadora abierta, así que les voy a pedir el favor que me ayuden. 25 años. 300. 300 meses. 300. 300 meses. 300 meses. Ajá. ¿Ok? Ahora, un máximo de 36 años. 6. Y lo vamos a multiplicar por 432. 432. Meses. 432 meses. Ujú. Sí. Aquí tenemos un problema en este caso. No me he dado cuenta, pero ya mejor porque me sirve de una vez para explicarles una vaina. Cambiar los 2 puntos por el igual, qué pena, doctora, gracias. Claro, sí, señor, disculpa. Ya, listo. Ahora, los 300 meses hay que hacerles el aumento de la tercera parte en el mínimo. ¿Por qué? Porque el artículo 14 de la 890 dice que es la tercera parte al mínimo. Entonces, dividimos en 3. Son 100. 100. 100. meses. Y le sumamos lo que ya llevaba. 300 meses. 300. Son 400. 400 meses. 400. ¿Hasta ahí algún problema? No. No, señora. No, Ese no. sería el mínimo. Ese sería el nuevo mínimo. El nuevo mínimo. Listo. Mi doctora Lilibet, que estabas toda asustadita, ¿pudiste hasta acá? Ya, profe, ya respiré. Ya respiraste, si es que no es tan horrible. Más adelante sí hay cosas horribles, ahorita no está feo. Aquí es suavecito. Ahora, vamos a sacarle la mitad a 432. ¿Eso nos da? 216. 216 meses. Nunca olviden en qué unidades están trabajando, porque más adelante vamos a tener que mezclar meses con días. Entonces es muy importante que ustedes siempre sepan en qué están trabajando. Entonces, 216. Y sumamos lo que ya llevamos, que son 632. ¿Y eso nos da? 648 meses. 640, ¿qué, perdón? 8. 48 meses. 48 meses. 648, sí, señor. Gracias. Ahora, Qué garra. 648 meses. Vamos a hacer un ejercicio. Hasta aquí les dio, ¿no es cierto? Sí, Señora. ¿Ven? ¿Nadie problemas ahí? Sí, señora. No sé, yo no tengo un problema de pronto con la operación, pero sí con el tema del artículo. ¿Qué tema? yo también estoy. El como una artículo dice que compañera. va hasta 450 meses la pena de homicidio. Y acá ya vamos en 648 meses. No, Bueno, pero Señorita cualquiera. Que no es de homicidio. Recuerda Ah, que Es homicidio. casito. ok, Este perdón. casito es Por el- pena. Delito X. Ajá. Ok, sí.
Pero más allá de eso, sí hay un problema acá. Vamos a tomar estos 648 meses, solo por esta vez. Esto se llama comprobación de legalidad de la pena. Estos 648 meses los vamos a tomar, que fueron lo que nos dio en el máximo, y lo vamos a dividir en 12 para sacar esto en años. Solo por esta vez. 54 años. ¿Cuánto es la pena máxima legal en Colombia por un solo delito? 40. 60. 50. 50. La pena es ilegal. 50. De 50. La pena es ilegal. Profe, ¿y ahí qué pasa? Le dejas lo máximo legal en Colombia. Son 50 años. Entonces, como el máximo legal en Colombia son 50 años, tomamos 50 La años. máxima pena. Una máxima pena por un solo delito, si fuera en concurso sería diferente, pero son con uno solo delito, 50 años, lo multiplicamos por 12 meses y nos da 600. Entonces no le vamos a imponer 648 acá en el máximo, ¿me entiendes? Porque sería ilegal, sino que le ponemos el máximo legal, 600. Así eso no corresponda al aumento exacto que nos decía la 890. Si no le ponemos el máximo legal, son 50 años, entonces 600 meses, ya. Ustedes dirán, pero es que eso pasó en el caso que usted nos enseñó ahorita, porque usted es un caso que se inventó. Este caso pasa con el homicidio agravado. Cuando tú tomas la pena del homicidio agravado, como estaba en la 599, y la aumentas la 890, no te da, porque la pena es ilegal, y entonces le dejan en 600 meses, porque el máximo del homicidio agravado da 720 meses. ¿Lo hacemos juntos para que lo vean? Sí, profe. Listo. Tenemos apenas 10 minutos, no hay rollo con eso. Vamos a revisar cómo estaba la 890, el artículo 104 del Código Penal en la Ley 599 de 2000. Acá, Ley 599 de 2000. Consulta de la norma. Ya les comparto rápidamente para que ustedes lo estén viendo ahí, porque si no, pues me quedo yo aquí hablando solita. Ay, Ley 599/2000, y acá vamos con el artículo 104 del Código Penal para que se den cuenta que este ejercicio nos sirve precisamente para ver estos problemas, que uno no los entiende hasta que no hace el ejercicio. Entonces vamos a ver norma anterior, notas de vigencia, legislación anterior. Ley 599, penas aumentadas por la ley 890, mira, modificado parcialmente por la 1257 de 2008, luego por la 1309 de 2009 y luego por la 1426 de 2010 y luego por la 1761 de 2015. Mira cuántas modificaciones tiene. Entonces tenemos que mirar cuáles de esas cuántas de esas modificaciones afectaron pena y cuáles no. Pero bueno, vamos a buscar la ley 890, perdón, la ley 890 no, sino la ley 599 de 2000 como estaba antes, la pena. Acá. Texto original de la ley 599 con penas aumentadas por la ley 890, no. La original era de 25 a 40. Gracias, doctor. Quería ubicarla acá, pero no la veo. Acá está. Texto original de la ley 599, de 25 a 40 años. Esa era la pena como estaba. Y luego viene la modificación de la 890. Profe, pero usted nos dijo que si había modificaciones posteriores no teníamos en cuenta esa ley. Sí, pero es que en este caso específico, yo ya lo sé, porque me sé esas normas, pero ustedes no. Y es que esas normas modificaron las circunstancias de agravación, algunas las incluyeron, otras las cambiaron, pero no cambiaron la cantidad de la pena. Entonces, como no tocaron la pena, sí nos toca hacer la 890. Es aquí, vamos a aplicar este caso. Delito del artículo 104. La pena iba de 25 a 40. A 40. Sí, señora, de 25 a 40 la 599 del 2000. De 25 a 40 años. Entonces, mínimo de 25 años, 300 meses, hasta aquí nos queda igualitica. ¿Sí ves? Ahora el 40. Haciendo el aumento de la pena. Ahora, 40 años. 80. Por 12, ¿cuánto da? 480. 480 meses. Dividido en 2, da 240. Más 480, da 720, ¿sí o no? Sí. Señora. Compárenlo con su código. Se Aparece exceden 20 meses. ¿No es cierto? El mínimo aparece en 400 meses en todos. Ajá.
pero el máximo no da 720, porque 720 meses exceden 120 meses el máximo legal, que son 50 años. Entonces le imponen la pena de 50 años. 50 años por 12 son 600. 600. Ahora, 600 meses. ¿les digo igual? Al código de doctores. 714. Ojo con el máximo legal. Hay muchos artículos del Código Penal que tienen este problema, y es que al aplicarle la ley 890 del año 2004 superan el máximo legal, y entonces hay que ponerle el máximo legal. Ignorar el resto del código, ignorar el resto del aumento de la 890. Eso solamente lo sabe uno porque hace este ejercicio. Si no, usted se guía por su código que dice 400 y 600 meses y ya y no se complica la vida. Pero ¿qué tal que su código dijera 720 meses? Termina usted aplicando una pena ilegal. Completamente ilegal. Y eso rompe completamente el principio del debido proceso del procesado. Y eso le puede pasar a usted como juez, como fiscal, como defensor. Es muy importante que todos aprendamos a manejar esta tabla. ¿Entendieron, doctores bellos, la primera fase de individualización de pena? Total, doctora. Listo. ¿Quieren que les comparta las diapositivas desde hoy con el compromiso de que no se me van a rayar la cabeza viéndolas de ahí para adelante porque no van a entender un carajo? Por favor. Nos comprometemos. Se las comparto entonces, mis doctores. Hagan el ejercicio, invéntense penas y aumentenle tercera parte al mínimo, mitad al máximo. Penas, penas y penas. Y revise siempre el máximo legal para que no tenga problemas. ¿Listo? Hagan ejercicio y nos vemos mañana. Dios los bendiga, doctores. Gracias. Doctora, buenas noches. Hasta mañana, doctora. Una vez.